Digo, ¿qué tal? Casi la tarde, ¿eh? Todos. ¿Hay alguien que no ha venido ayer? No. Así ya sabes ya cómo es la metodología. Bien, ¿tienen frío? Sí. Vamos a hacer un ratito, ¿no? Ahí le enviamos el teléfono. Entonces quiere decir que Libre y su compañero que acaba de llegar, todos han asistido el día de ayer. ¿Cierto? Sí. Muy bien, chicos. ¿Qué tal? Bien, chicos. Entonces, ya están, me imagino, formando sus grupos para tu proyecto. Todavía. Hay que se conocen todavía. Hay que hacer investigación, ¿no? ¿Quién quién? Hay que ver a ver sus notas, a ver si estuvo el compañero, dónde estuvo. Está bien, chicos, está bien. El día jueves le voy a traer, les dije, creo que les iba a traer los modelos de los informes, ¿no? Sí, les dije yo. Sí. Ya, el jueves lo voy a traer, chicos, porque los tengo en mi casa y se me olvidó traerlos. Pensaba que lo tenía en la oficina, pero me olvidó en mi casa. Bien, entonces el jueves ya les comparto para que ustedes lo puedan visualizar mientras realizan algunos problemas o de repente terminamos con el tema que tenemos planeado para esta semana, que es el tema de lo que tiene que ver con la elasticidad. Entonces, bien, ahí está, es el primer tema que vamos a hacer. Vamos a hablar sobre los conceptos básicos de la elasticidad, el esfuerzo y la deformación. ¿Cierto? Bien, acá tenemos la bienvenida, que es la universidad de Día, da igual, ¿cierto? Entonces, tengo una pregunta, chicos, que plantean algo muy interesante, que nos dicen cuáles son los avances científicos o tecnológicos que más te han sorprendido. ¿Alguien quiere participar? ¿Sí tiene la pregunta? Lo que quiere decir. Alguien dice, ¿cuáles son los avances o cuál es el avance para cada uno de ustedes que más les ha sorprendido? Como avance se podría decir, O sea, bien sea científico o tecnológico, ¿no? una teoría de seguridad. Claro, por eso, ¿qué es de lo que ustedes conocen, ¿no? Que diga, wow, me ha sorprendido ¿no? ¿Ah? La IA. Muy bien, joven. Por lo que el compañero dice que la IA es lo que más le sorprendió. ¿Por qué crees que te sorprendió la IA? ¿Por qué te ha sorprendido a ti? O sea, ¿qué es lo que a ti te ha causado ese asombro? Ver cómo avanzó en temas de video. Antes, ¿El tema de qué? De video. De que pueda hacer videos. Antes detectaba que era IA, ahora ya es muy complicado detectar que un video es por IA. Muy bien, ¿cierto? Ahora es muy complicado, hay gente que pues se dejan ver. Todos vamos a ser engañados en el día. Ahí todavía está en pañales, ¿cierto? Ahí está recién dando sus primeros pasos, es como un bebé todavía, ¿no? Imagínense cuando llega la edad de ustedes, pone una vanidad. Entonces, ahí va a ser el problema. Bueno, eso es algo, es un avance tecnológico en realidad, pero ¿qué creen que hay detrás de la IA? ¿Qué creen que hay? ¿Cómo creen que ocurre? ¿Cierto? Algoritmos, ¿verdad? Y estos algoritmos, esos códigos, ¿a partir de qué han nacido? ¿De qué creen ustedes? ¿Ah? De números, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y los números quién lo estudia? ¿A quién lo estudia los números? ¿La? ¿Quién? La matemática, ¿no es cierto? Sí. Entonces quiere decir que para desarrollar la IA hay muchos avances en temas de matemáticas. Una matemática. Bueno, chicos, entonces la importancia que tiene, bueno, es una matemática que ya para nosotros escapa de nuestra comprensión, ¿cierto?
es desarrollado por científicos matemáticos, obviamente, que están muy avanzados ya en el tema de la matemática. Hablando de esto, ¿no? Por ejemplo, en un inicio existían los números naturales, ¿cierto? O sea, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, ¿cierto? Y ahí los científicos empezaron a investigar y desarrollaron otro sistema de números, ¿cierto? Por ejemplo, los números racionales, ¿sí? Los números irracionales, ¿verdad? Los números, ¿qué más hay? Los enteros, ¿cierto? Después vinieron los complejos. Pero para que salte de uno a otro han pasado muchos años, ¿sí? ¿Se imaginan ustedes la inteligencia que han tenido estos científicos para crear otro sistema de números? Es muy importante, ¿cierto? Entonces, chicos, créanme ustedes que la razón de esa pregunta es para que se den cuenta de la importancia que tiene la ciencia en el avance, ¿sí? De la tecnología, en el avance de la ciencia en sí, ¿cierto? Muy bien, gracias por el aporte, compañero. Estamos sumando un punto para ello. ¿Alguien más? A diferencia de la IA, que les haya sorprendido. ¿Alguien más? A ver, ¿alguien más? En el tema de la medicina, A ver, ¿qué te ha sorprendido en el tema de la medicina? que antes las operaciones, pues no. Ahora las operaciones se hacen mediante láser, por ejemplo, operación del ojo. Ya, muy bien, excelente, ¿no es cierto? Su compañero dice, por ejemplo, ahora las intervenciones quirúrgicas se hacen ya menos invasivas, ¿cierto? Por ejemplo, antes si te iban a operar del apéndice o de algún cálculo de repente a la bilis o al riñón, ¿cierto? ¿Qué hacían? Te abrían como a chancho, ¿verdad? Ahora ya no, ¿sí? Ahora solamente te hacen un poquito así con una polilla, ¿no? Y por ahí introducen unos catéteres, cámaras, láseres, como dice su compañero, ¿no? Y te hacen la misma operación como hacían hace años. ¿Gracias a qué? Obviamente al avance de la ciencia y de la tecnología. Entonces, los láseres estudian la física, ¿cierto? Todos, chicos, todos los avances o la mayor cantidad de avances que hay, que ustedes ven, que ha desarrollado, de repente ustedes no han visto mucho el contraste, en cambio yo sí. Por ejemplo, yo nací en una época donde no existían los celulares ni tampoco las computadoras. De repente ya existían las computadoras, pero bueno, yo todavía no, ¿cierto? Yo soy peruano. Entonces, pues para mí, por ejemplo, ha sido muy sorprendente el avance de la ciencia, de la tecnología, hasta la edad que yo tengo. En cambio, ustedes ya nacieron pues, con el celular, ya nacieron cuando había las computadoras, y por eso de repente no les causa mucho asombro todo lo que está ocurriendo, solamente el gran salto que estamos dando ahora a través de la vida. Creo que es el, digamos así, el avance más importante que van a vivir ustedes en su vida. ¿Cierto? Que es obviamente el desarrollo de la IA, y esto se va a unir con la computación cuántica. ¿Sí? Cuando estos dos se unan, eso es como que son, a ver, ¿cómo les puedo decir? Si la IA ya nos causa pues bastante admiración o bastante ya hasta preocupación, imagínense cuando se una con el campo cuántico, o en este caso la cuántica, ¿no? La computación cuántica es el desarrollo de computadoras que realizan labores o trabajos a muchísima mayor velocidad que un computador normal. Como por ejemplo, había leído por ahí que para nosotros simular el comportamiento de la rotación de la Tierra durante los últimos 5.000 años, ¿sí? Ese comportamiento, esa simulación, si le ordenaríamos a una computadora común y corriente como las que conocemos, pues nos demoraría más o menos unos 10.000 años en cargar. En cambio, una computadora cuántica lo puede ser en 53. Entonces, cuando esta computadora cuántica se une, imagínense, nosotros ya vamos a dejar pues de muchas cosas, ¿no? Atrás. ¿Sí? Entre ellos, por ejemplo, pues las computadoras un día y la IA nos quitarán el trabajo. ¿Sí? Ya no tendrá un profesor como yo en las aulas. De repente ustedes ya no, pero sus hijos, sus nietos, o sus hijos nada más. Porque esto va a avanzar muy rápido
¿sí? Ya van a tener en el aula a la guía dando clase. Claro, ella sabe muchísimo más que un profesor, porque tiene acceso a toda la información, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué te digo? Un médico, el mejor médico del mundo se puede leer de repente, ¿qué te digo yo? Unos 10, unos 20 o hasta unos 30 artículos científicos en un mes. ¿Sí? La IA, esos 30 artículos lo puede leer en segundos. Entonces, la velocidad con la que aprende, ¿no? ¿Sí? Si para ustedes les demora estudiar un capítulo de un libro, de repente un mes comprenderlo, la IA lo hace en segundos. En segundos lo comprende. Y en segundos lo entiende y en segundos lo explica. Entonces, tú todo lo que le preguntes a la IA te va a responder. ¿Sí? Todo, porque tiene acceso a toda la información. Entonces, ¿qué va a haber? Ya profesores ya no van a existir. O sea, profesores físicos como, o mejor dicho, de carne y hueso, ¿cierto? ¿Qué más va a reemplazar? En el campo de la ingeniería también. Por ejemplo, ustedes, los ingenieros civiles, ¿por qué estudian? Para que hagan los cálculos en las estructuras, ¿verdad? ¿Sí? Eso es la chamba de un ingeniero civil, hacer cálculos. ¿Sí? Por ejemplo, dicen, vamos a hacer un puente en tal lugar. ¿Sí? ¿Qué van a hacer ustedes primero? Estudio de suelos, ¿no? La mecánica de los suelos, cuánto resiste, cuánta presión, ¿verdad? Y de ahí, pues, ustedes dirán qué tipo de estructura van a instalar, esa estructura de qué va a ser, de acero, cuánto de espesor, con cuánta resistencia, con cuánta flexibilidad, cuánta de carga va a soportar, ¿no es cierto? En cambio, la IA lo va a hacer solo. Ya no lo van a necesitar. Bueno, ¿por qué? Porque tú solamente ingresas los parámetros y la IA calcula. Y eso es lo que hacen los softwares también ahora, ¿no? ¿Se dan cuenta? Tú dices, quiero una viga de tales dimensiones, ¿cómo sería la estructura? Mete los datos, las dimensiones nada más, y la IA te bota, o el software ya te bota todo hecho. ¿Sí? Antes los ingenieros que hacían, lo hacían a cálculo a mano, incluso lo dibujaban a mano. Bueno, ustedes ya no se acuerdan, ¿no? Antes sus papás o sus abuelos, si ustedes lo preguntan, los ingenieros tenían su mesa de dibujo. ¿Sí? Entren a ver de repente ahí como a modo ¿cómo les puedo decir? A modo de historia. ¿Sí? Todos los ingenieros tenían ahí en su casa su mesa. Era un tablero inclinado y ahí dibujaban. De ahí apareció el AutoCAD, aparecieron los softwares, chao mesa. Eso nadie utiliza, nadie dibuja nada. ¿Se dan cuenta? ¿Qué más? Los médicos también, ¿cierto? Va a haber robots que van a hacer cirugías mucho más precisas que un médico. ¿Qué más? ¿Qué más irán a ser desplazados? Los psicólogos. ¿Sí? La IA te va a entender mejor que una persona. Claro, porque los psicólogos están más locos que el paciente, ¿verdad? Entonces la IA no, ya no va a ser eso, ¿sí? Porque él tiene acceso a toda la información. Ellos saben todo textualmente. Pero ¿cuál es lo más bonito, chicos, de todo esto? Bueno, ya, no va a ser placer. ¿Cuál es lo más bonito de esto? Es que un día los humanos podemos lograr la inmortalidad. ¿Y cómo creen ustedes? ¿Cómo imaginan que pueda darse eso? Gracias a la IA y gracias a la computación cuántica. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que ya se ha logrado ahorita es clonar personas, clonar animales. Bueno, personas dicen que no todavía. Claro, ¿por qué? Porque ustedes saben que vivimos en un planeta que está gobernado por un eje religioso muy potente, ¿cierto? Que es el clero, ¿no? Que, obviamente, pero en silencio, ¿no? Entre comillas, a escondidas del clero, sí se clonan. ¿Sí? Quiere decir que yo de ella puedo sacar su clon, una persona y fue ella, ¿cierto? Una réplica, como una fotocopia. Bueno, ya se hace, ¿cierto? Pero sigue siendo de carne y hueso, ¿verdad? ¿Cómo creen ustedes que nosotros nos volveríamos inmortales? Reemplazando esa carne y hueso por algo que no se degrada, ¿cierto? Entonces, ¿en qué? Un día seremos máquinas, ¿sí? Pero seremos máquinas con los mismos sentimientos que tenemos ahora, porque lo más difícil, ¿sí? Lo más difícil que tiene ahora el ser humano es que se pueda clonar los pensamientos, los sentimientos. Todavía no se puede, pero en un futuro se va a lograr.
Créame que sí. ¿Sí? Créame que sí. Claro, el ADN se puede replicar en la clonación. Yo puedo clonarlo a ella y tiene su mismo ADN, le sacan la sangre, tiene las mismas características de la sangre de ella. Eso es lo mismo. Pero ese ser clonado no piensa igual que ella, no siente igual que ella. ¿Entiendes? Entonces, cuando un día la computación, cuando un día toda esta tecnología pueda extraer del ser humano todos esos sentimientos, ¿sí? Todos esos pensamientos y lo ponga en una máquina, seremos eternos. Que tú serás, obviamente, una persona biomecánica con tus mismos sentimientos, con tus mismos pensamientos, pero un cuerpo que ya no se degrade, un cuerpo que ya las células no mueran, como es en el caso de nosotros. Nosotros morimos porque nuestras células se deterioran y llega a un punto de que ya se deterioran a lo que ya no se puede recuperar y morimos. Ese es el fin. ¿Me cuenta, chicos? Entonces, cuando eso ocurra, de repente podremos nosotros volvernos inmortales. Y va a pasar, va a ocurrir, ¿cierto? No se sabe hasta qué punto iremos a llegar. De repente ya nosotros ya no lo veremos, ¿cierto? Lo verán nuestros descendientes, si aún seguimos acá en este planeta, ¿cierto? Pero así es como va a ocurrir, chicos, la ciencia. Entonces, dado esta pequeña charla con ustedes, quiero que entiendan, o el mensaje de todo esto es que ustedes tienen que pensar, ¿cierto? Que estudiar de alguna manera va a cambiar la forma que ustedes piensan. ¿Sí? Estudiar va a cambiar la forma como ustedes tomen sus decisiones y de eso va a depender el nivel de profesionales que van a ser. ¿Me acuerdo, chicos? Bueno, y hay muchos avances que sorprenden, ¿cierto? Bueno, jóvenes, vamos entonces a estudiar lo que corresponde a nuestro sistema de estudio, que es la LSS. Bueno, acá nos hacen una pregunta y nos dicen, ¿qué observas y cómo lo relacionas con la física? Se refiere a las imágenes. Joven, oiga, ¿qué pasó? No, si te sientes mal, pues, claro, no hay problema. Bien. A ver, chicos, opiniones. A ver, ¿qué observan, chicos, ahí? ¿Y cómo lo relacionas con la física? Movimiento, Observa movimiento y flexibilidad, plasticidad. Hay un montón de términos, de palabras que ustedes están introduciendo ahora mismo, ¿cierto? Entonces, tenemos que clase que vamos a distinguir cada uno de esos términos que están hablando, ¿verdad? Bueno, es cierto, acá vemos una persona que está haciendo ejercicio del cuerpo, ¿cierto? El estiramiento, podríamos decir así, o calentamiento, como lo pueden llamar ustedes, que son deportistas, ¿cierto? Hasta también esta otra figura animada, ¿verdad? Vemos ahí una persona que se está generando algún tipo de formación en su cuerpo, ¿no? Al de quebrarse de esa manera, ¿cierto? ¿Por qué creen que se logra? ¿Por qué no creen que se pueda romper? ¿No? ¿Por qué creen hacer eso? ¿Todas las personas tenemos el mismo grado de flexibilidad? No, ¿verdad? Hay algunas personas que tienen más flexibilidad y otras no. ¿Y a qué creen que se debe? ¿A qué creen que se debe? a tu condición física. ¿Qué será, verdad? Miren, por ejemplo, ahí en las imágenes en medio podemos observar a dos personas. Una persona joven, ¿no? Que es gimnasta, observen cómo ha curvado su cuerpo. Cualquiera no hace eso, ¿verdad? ¿Ustedes lo harían? Sí, algunos de repente, ¿verdad? Pero no creo que todos, ¿ah? Al menos yo no. Me desarmo. No podríamos hacer. Bueno, chicos, obviamente, pues esa persona presenta un alto grado de, ¿qué sería? ¿Elasticidad o plasticidad? Plasticidad. Vamos a diferenciarlo después. Chicos, y acá tenemos la abuelita,
¿no? Que hay que haciendo tus ejercicios, ¿no? Obviamente, pues respetando la edad que tiene, todavía puede hacer. Ustedes no creo que hagan eso, yo creo que no. Bueno, chicos, entonces de eso va a tratar. ¿Y cómo creen que lo que están observando lo podemos relacionar con el campo de vida? ¿Sí? Ya lo vamos a ver entonces. Bueno, el logro de la sesión, ¿alguien quiere leer? Dale. Al finalizar la sesión, el estudiante comprende los fenómenos físicos relacionados con la deformación y elasticidad de objetos cuando sobre estos actúan fuerzas extremas, además externas. Además, aplica conceptos de elasticidad, esfuerzo y deformación en la resolución del problema. Gracias, hijo. Bien. Dice, en ingeniería se aplica elasticidad. Sí. ¿Cómo en dónde? Encuentro de la En los puentes. ¿Cuál puente? Vigas, vieron. ¿Y qué más creen? Columnas. O sea que las columnas deben ser elásticas. ¿Eh? Las vigas también. ¿No? ¿Sí o no? Tienen que tener un cierto grado de elasticidad. ¿Y por qué, jovencito? Porque hay ciertas fuerzas que lo deforman, tienen que volver a su mismo. ¿Y cuáles serían esas fuerzas que lo deforman? Los hilos. ¿Qué más? ¿Solo los hilos? Bueno, es lo mismo, ¿no? Tiene un terremoto, es lo mismo. ¿Qué sería? Ahorita escuché. Muy bien, las cargas, ¿cierto? Se llaman cargas, así se llaman en la ingeniería, ¿verdad? Nosotros en la física lo podemos llamar como pesos, ¿sí? Pero desde el punto de vista de la ingeniería se llaman cargas, ¿sí? Lo que va a soportar, ¿cierto? Por ejemplo, la carga que tendrá una viga de una casita de 2 pisos con un edificio de 10 será lo mismo. No, ¿verdad? Entonces, obviamente, para eso están ustedes, para calcular. ¿Sí? Muy bien, chicos. Pero tienen mucha idea y qué bueno, yo pensaba que ustedes no tienen ni siquiera idea, pero tienen mucha idea. Está bien, chicos, eso está bueno. ¿Eh? Quiere decir que voy a sufrir yo. Bien, muy bien, jóvenes. Entonces, ¿qué sería la elasticidad para ustedes? Hablando un poco, ya veo que tienen bastante idea de eso. ¿Qué es la elasticidad, chicos? ¿Quién define o qué les viene a la mente cuando ustedes escuchan la palabra elasticidad? Para poder diferenciar de plasticidad, ¿no? ¿O creen que será lo mismo? No, ¿cierto? Bueno, algunos dirán, sí, profesor, son sinónimos, otros dirán, no, pero ya dijeron que no, ya me da... Pues puede ser capacidad de un cuerpo para deformarse y luego tomar su forma original. Muy bien, excelente. Esa es la definición, chicos. Acabo de clase. ¿Sí? Esa es la definición. ¿Sí? La elasticidad es la capacidad que tiene un cuerpo para deformarse y luego regresar a su forma original. ¿No es cierto? Muy bien, joven, excelente. Esos muchachos ya están ganándose el punto. ¿Eh? No le digo que el curso es fácil y ustedes ya no sé por qué desaprenden. De verdad, yo no sé, yo no entiendo, en serio. Y todo es facilísimo. Miren, chicos, acá hemos traído unos aparatitos llamados, ¿qué? Resortitos, ¿verdad? También este ya ustedes han estudiado, obviamente en mecánica clásica, en el último laboratorio hicieron, ¿verdad? Bien, un resortito podríamos decir que es un elemento elástico, ¿cierto? Elástico viene de elasticidad. ¿Y por qué? ¿Esto es elástico hasta un cierto límite o creen que siempre será elástico? Hasta un cierto límite, ¿no es cierto? Entonces, si yo le aplico una fuerza externa, como decía el logro de la sesión, ¿verdad? A este cuerpito, ¿no? Lo estiro, miren, ahí lo estoy aplicando una fuerza externa. ¿Qué estoy haciendo? Lo estoy deformando, ¿no es cierto? La deformación es cuando cambia su geometría, en este caso su longitud, ¿cierto? Ha cambiado su longitud, entonces le he provocado una deformación, ¿verdad? Entonces, cuando yo quito la fuerza externa, lo quito, el resortito regresa a su forma original, lo que decía su conjunto, ¿sí? Ese fenómeno se llama elasticidad. Pero ¿qué pasa si yo vengo de más natural y lo hago con toda mi fuerza? Que no lo voy a hacer porque ustedes no me van a comprar uno, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a deformar en forma permanente, ¿cierto? Sí, y ya no va a regresar a su estado original. ¿Y cómo se llamará ese fenómeno?
No, el límite elástico es otra cosita, ¿cierto? Por eso se llama límite. Eso es lo máximo que puede resistir para que pueda regresar a su forma original. Si yo paso ese límite, ya se va a deformar permanentemente, ¿sí? Ya no va a volver a lo que estaba. ¿Entienden? Entonces, cuando un cuerpo es sometido a fuerzas externas y ya no regresa a su estado original, ¿cómo se llamará ese fenómeno? Eso será la plasticidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, chicos, ya saben la diferencia que hay entre elasticidad y plasticidad. ¿Cierto? Plasticidad es cuando ya no vuelve. Ejemplo de materiales plásticos. Bueno, ustedes son jugadores de niños, ¿verdad? ¿Sí? La plastilina, ¿cierto? ¿Qué niño no le ha comprado su plastilina? Todos los niños, ustedes son niños. ¿Sí? Yo les sugiero que sigan siendo niños, ¿sí? Porque los niños son muy inteligentes, ¿sí? Muy creativos. El niño todo pregunta, todo quiere saber, ¿sí? Le dice, ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué las hojas de los árboles son verdes? ¿No? El niño te hace preguntas científicas. Ustedes han sido muy inteligentes hasta que se volvieron así. Por eso les pido que sigan siendo niños. ¿Ya? Muy bien. Entonces, jóvenes, acá tengo un conjunto de resortitos, ¿sí? Que ya los voy a prestar, pero espero que no la maloren. Si ustedes la maloran, me devuelven dos, ¿no? Y van a ver que no todos tienen el mismo grado de elasticidad, ¿sí? Eso lo va a definir. ¿Qué cosa lo define en el caso de un resorte? ¿Ya lo han llevado ustedes? ¿Ya? ¿El coeficiente o la constante del resorte? La constante, ¿no es cierto? Una cosa es una constante, pero los coeficientes son parecidos, pero hay unas cositas que por ahí lo diferencian, que no lo voy a decir por aumento, vamos a ver más adelante, lo vamos. ¿Sí? Muy bien, entonces los resortes tienen una constante de elasticidad, y esa constante de elasticidad me indica a mí si cuán suave o cuán duro es un resorte, o sea, cuánto se opone a ser estirado. Los resortes no les gusta que estiren, ¿sí? Ellos se molestan. Ellos, cuando nosotros lo estiramos, hacen fuerza hacia adentro, ¿sí? Lo estiramos hacia afuera, fuerzas hacia afuera, como se llaman en el campo de ingeniería, cuando coges un cuerpo y tiras de sus extremos hacia afuera, ¿cómo se llama? Tensión. Muy bien, se llama tensión. O también, ¿qué se llama? Tiene otro nombre. ¿Qué se llama? Tracción. Chicos, en el campo de ingeniería civil o de industrial lo conocen así. ¿Sí? En física lo llamamos tensión, pero los ingenieros dicen tracción. ¿Sí? Está traccionado, ¿no? Entonces, cuando este resorte yo lo tracciono, ¿sí? Quiere decir que lo jalo de sus extremos, el resorte hace una fuerza igual, ¿sí? En la misma dirección que la fuerza externa, pero en sentido contrario, ¿cierto? ¿Sí? Y ahí nace la famosa ley de Hooke. ¿De acuerdo? Sí, esa fuerza dice que sí, es proporcional a quién, a la constante del resorte por la cantidad que se deforma. ¿Sí? Se deforma un centímetro, medio centímetro, un milímetro, dos, tres, dos. Chicos, entonces, la cantidad que este resorte se va a resistir a ser estirado se define a través de su constante de elasticidad. Y veremos acá, yo les voy a prestar, que ustedes van a tratar de estirarlo a todos un poquito, mucho, yo sé que ustedes son muy enérgicos, tienen mucha fuerza, pero lo van a tirar y se van a dar cuenta que no todos se oponen de la misma forma. Otros son maduros, otros son suavecitos. ¿Sí? Vamos a empezar por acá y lo vamos pasando. ¿Ya? A ver, les voy a prestar 2, 4, 6, 8, porque si no se cae su bolsillo por ahí. Sí, siempre se me caen las cosas. ¿No? Mis plumones se caen, empiezo con 6, termino con 3, no sé qué pasa. Pero bueno. Ahí está, su compañero está experimentando, entonces la diferencia que hay entre uno y otro. Esto no les presto porque esto es científico. ¿Ya? Eso se puede valorar. Muy bien, chicos. Entonces, miren, seguimos hablando. Ya hemos dado una resumen muy importante sobre el tema. Acá, la importancia que tiene para ustedes entender este fenómeno de la elasticidad y cómo es que afecta en las estructuras, ¿cierto? Bien, eso es desde el punto de vista del campo de la ingeniería civil, ¿no? Y dice aquí, ¿cuáles son las aplicaciones de la elasticidad en la ingeniería?
Obviamente, chicos, esas estructuras de ahí han fallado por motivos, obviamente, movimientos telúricos, ¿sí? Pero nos damos cuenta, miren las fallas que han ocurrido, ¿verdad? Miren las fallas que han ocurrido. Entonces, ¿qué ha fallado ahí? ¿Qué ha fallado? La elasticidad de los, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que la fuerza externa, ¿sí? La fuerza externa que se aplicó sobre esas estructuras fue, o mejor dicho, cruzó o atravesó el límite elástico. ¿Sí? El límite elástico. Entonces, ahí, esa es una evidencia, chicos, de que el límite elástico fue violado. Esto tiene un límite hasta donde puede soportar de deformación. Ustedes dirán, profesor, pero qué increíble, ¿cómo esta persona puede ser elástica? Yo no lo creo. Aunque no lo creas, es cierto, es elástica. ¿Sí? No hay ningún material sobre la faz de la Tierra que no tenga un cierto grado de elasticidad. Todos los materiales tienen elasticidad, hasta los vidrios. ¿Sí? Pero los vidrios dicen, oh, pero por los vidrios es bastante quebradizo, ¿no? Y yo lo aplico una fuercita y se va a romper. Sí, pero antes de romperse se deforma. ¿Sí? Y si tú le sacas la fuerza, regresa el vidrio. ¿Sí? Pueden, si quieren eso, intentarlo con los vidrios en su casa. No crucen el límite elástico. No crucen el límite elástico. ¿Sí? Solamente hasta ese límite, ¿ya, chicos? Entonces quiere decir que si tú retiras la fuerza antes de llegar al límite elástico, el vidrio va a volver a su posición original. Y un ejemplo muy claro de que es elástico es, ustedes no han hecho bulla en alguna casa y los vidrios suenan, ¿no? ¿Verdad? Es el producto de que están vibrando. Y esa vibración se da por deformaciones. ¿Entienden, chicos? Bien, por ejemplo, acá tengo otro material. Este es un aluminio, ¿sí? Y se dan cuenta que yo puedo aplicarle una fuerza de arriba hacia abajo y lo estoy deformando, ¿no? ¿Sí, verdad? Pues si yo dejo la fuerza, la reglita ha regresado a su posición original. ¿Sí? Quiere decir que solamente he experimentado el fenómeno de la elasticidad, pero no de la plasticidad. Pero ¿qué pasa si yo lo sigo aplicando bastante fuerza y que va a llegar un momento en que se va a deformar y se va a quedar en forma de una U, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha pasado? Ha pasado el umbral del límite elástico y se ha vuelto plástico. ¿Sí? Se ha vuelto plástico. Quiere decir que ya obviamente no ha regresado a su forma original. Entonces, lo mismo ha ocurrido acá. El temblor ocurre, ¿cierto? El movimiento sísmico ocurre, las estructuras están diseñadas para un cierto grado de flexibilidad, por ejemplo, por eso es que el concreto y el acero, las varillas de acero que le colocan, son una dupla perfecta. Es un matrimonio a conveniencia, ¿cierto? ¿Qué dice? El concreto dice, yo te doy la fuerza, y el fierro dice, yo te doy la plasticidad, ¿cierto? Yo te doy la elasticidad. El fierro es bastante flexible, ¿cierto? Sí, se puede formar y puede regresar a su forma original, pero el concreto no, ¿sí? El concreto es bueno para soportar cargas, pero no para soportar fuerzas de tracción, ¿sí? En cambio, el acero es bueno para soportar, obviamente, fuerzas de tracción, ¿cierto? Tú lo puedes estirar o puedes generar fuerzas cortantes o fuerzas de torsión incluso y resiste, pero el concreto no lo hace. Entonces, por eso que se unen los dos para darle un cierto grado de plasticidad, o mejor dicho, de elasticidad a las estructuras. ¿Cierto? Entonces, cuando ustedes observen este fenómeno en cualquier estructura, quiere decir que ya se venció el límite elástico, ¿cierto? Y obviamente, pues esto no es una plastilina para deformarse y quedar así, sino que se va a resquebrajar, ¿cierto? Estas estructuras ya no valen. Por ejemplo, este edificio de acá, obviamente queda deshabitado, ¿cierto? Chicos, ¿sí? Incluso jóvenes puede haber daños estructurales que no se pueden observar por fuera. Ya, después de un sismo se hacen evaluaciones en las estructuras, por ejemplo, de grandes edificios, ¿no? O grandes estructuras que puedan, se sospecha que puede haber daños internos, ¿sí? Puede darse que en esas estructuras se den algunas resquebrajaduras internas, pero yo no lo veo, yo puedo observar que la columna por fuera está sana, está bien, pero no sabes cómo está por dentro. Entonces los ingenieros que utilizan el ultrasonido. ¿Sí? Ya vamos a llegar al tema del ultrasonido. ¿Ya? El ultrasonido se envían ondas
a través de la estructura y en una computadora se grafica ahí cómo estas ondas están viajando dentro de la estructura. Y cuando encuentran sitios resquebrajados o dentro rotos, se va a dibujar ahí en el espectro. Y va a decir, ah, miren, acá hay una rajadura. Pero ¿de qué tamaño es esa rajadura? ¿De qué profundidad? ¿De qué longitud? ¿Se podría curar? No. Entonces, el ingeniero estructuralista, porque ahí no van a mandar ingenieros cualquiera, van a ingenieros especialistas, o sea, son estructuralistas, se llaman así, ¿no? Van a evaluar, ¿no? Si esa estructura todavía puede ser usada o va a resistir por mucho más tiempo, o de repente dicen, declaramos este edificio es habitable, ¿sí? Ya no pueden habitar. Si ustedes han ido por Lima, por ejemplo, a veces hay algunos edificios que dicen ahí, ya edificio no habitable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque han sido dañados por algún sismo. Pero tú debes coger y dices, no, el edificio está bueno. Ah, sí, pero no sabes cómo está. ¿Entiendes? Muy bien, chicos. Entonces, eso es gracias a la elasticidad de los materiales. ¿Está? Muy bien. Bueno, ahí tenemos otro, miren, otro tipo que se dan cuenta. Esto es causado por un tipo de fuerza. Esto también, nótese, miren la forma como es que se ha vencido, ¿sí? O ha pasado el elástico, y observen acá. Observen acá tremendas estructuras, ¿no? Miren, esta otra forma, ¿sí? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces va a depender de la forma como actúa la fuerza sobre la estructura. Miren acá, esto es por compresión. Es tanta la carga que el ingeniero que diseñó esto hizo mal el cálculo. O sea, la carga que le pusieron a esta columna es mucho mayor de lo que puede soportar. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha vencido el límite elástico celestial. Claro, porque esto se va a comprimir. Por ejemplo, si la columna tenía 5 metros de alto y tú le cargas 20 toneladas, puede ser que se comprima a 2 centímetros, 3 centímetros, no lo sé. El ingeniero sabe. ¿Sí? Para eso ha estudiado qué tipo de materiales lo ha puesto, ¿verdad? Pero ese es su límite. Pero ¿qué pasa si ya se va a deformar más de ese límite? Esto es lo que vamos. Por ejemplo, y esto ya no sirve. No, profesor, pero trajeamos a Polín. No, eso ya no sirve. Ese es un daño permanente. Cuando la estructura presenta este tipo de daño, se llama daño permanente. ¿Sí? Ese ya ha pasado el umbral. Entonces, eso tiene que cambiar. Demolerlo y hacerlo de nuevo. Acá lo mismo, ¿cierto? Miren qué tipo. Este es cortante. ¿Sí? Se llaman fuerzas cortantes. ¿Sí? Ya vamos a ver. Acá también son fuerzas de compresión. Bien, chicos. Acá les presento, para que ustedes entiendan un poquito más. ¿Qué está pasando, profesor? ¿Sí? Sí, vamos. Bien, nos pasen a todos con películas, ya, hasta que termine la clase. Bien, jóvenes. ¿De dónde aparece la elasticidad de los materiales? Miren, jóvenes. ¿Ustedes creen que todos los materiales que existen tendrán el mismo grado de elasticidad? No, ¿verdad? Si yo lo comparo el aluminio con el acero, ¿tendrá el mismo grado? No. Si yo comparo el concreto con, por decir, por ejemplo, con la madera, ¿tendrá el mismo grado de elasticidad? No, ¿cierto? Si yo comparo el cobre con el oro, con cualquier tipo de material que ustedes utilicen en el campo de la ingeniería, por ejemplo, en la civil, ¿qué materiales usan? Concreto, acero, ¿qué más? Aluminio, muy bien, hija. ¿Qué más utilizan? ¿Los civiles? Madera, excelente. ¿Qué más usan? Claro, el hormigón, que es el concreto, ¿no es cierto? Mezclado con cemento y otros agregados, ¿verdad? ¿Qué más utilizan los civiles? ¿Nada más? Ah, muy bien, ¿cierto? Los ladrillos, que hay dos tipos, de cerámicos, y los otros son de concreto, ¿verdad? Muy bien, chicos. Esos son los materiales más comunes utilizados en el campo de la ingeniería civil. ¿Y los industriales qué utilizan? ¿Qué utilizan los industriales? ¿Hay industriales acá? Ninguno, todos son civiles. Sí, industrial, por ahí, industrial. Muy bien, chicos, ahí, excelente, los industriales. Bien, ¿qué utilizan en el campo de la ingeniería industrial?
por ejemplo, miren chicos, en la industria se utiliza casi toda la tabla periódica. ¿Sí? Y no se utilizará en la industria, todos. Metales, no metales, líquidos, gases, ¿cierto? ¿Sí? Pero aquí vamos a hablar solamente de los sólidos, chicos. Entonces, en la industria utilizan pues todos los metales que hay, el oro, el acero, el cobre, el cobalto, utilizan el estaño, utilizan, pues, bueno, el acero en todos sus grados, ¿no? Tiene su pureza, ¿cierto? Entonces, cada uno de esos materiales, chicos, tienen diferente grado de elasticidad. Y ese diferente grado de elasticidad, ¿de dónde viene? Viene justamente de lo que les estoy presentando ahí. ¿Sí? Va a venir de su configuración estructural, de su configuración molecular. ¿Sí? Entonces, cuando una molécula de aluminio, ¿sí? Un átomo de aluminio actúa con otro átomo de aluminio, entre moléculas de aluminio, ¿qué hay? ¿Ya llevaron el químico ustedes? Hay enlaces. ¿Y esos enlaces cómo se llaman? Hay dos tipos de enlaces. ¿Ah? Hay los enlaces moleculares y los enlaces intermoleculares. Dentro de los moleculares, en la química, ¿qué les dijeron? ¿Le dio química o no? Sí, ¿cuáles son los enlaces moleculares? ¿Alguien recuerda? ¿Nada? ¿Cómo ha pasado química? Muy bien, covalente, ¿cuál más digo? Iónico, metálico, puente de hidrógeno, los polares, bueno, esos son. Bien, muy bien, chicos. Entonces, esos son los enlaces moleculares. De esos no depende. ¿Sí? Va a depender de los enlaces intermoleculares, o sea, entre moléculas. Chicos, una cosa es el enlace que hay entre dos átomos o más átomos para formar una molécula. Miren, para que me entiendan. Por ejemplo, vamos a hablar de la molécula más conocida por nosotros. ¿Quién es? La molécula del agua. ¿Sí? El agua tiene un oxígeno y tiene dos hidrógenos. ¿Sí? Así es una molécula de agua. ¿Cierto? El oxígeno es una molécula gorda, un átomo gordo. Y los hidrógenos son flaquitos, chiquititos, nada más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el oxígeno es como 9 veces más grande, ¿verdad? Que un hidrógeno. ¿Sí? ¿Dan cuenta? Muy bien. Estos enlaces que hay acá, que está obviamente representado por estas patitas, estos son los enlaces moleculares. ¿Sí? ¿Por qué? Sirven de unión para varios átomos para formar una molécula. ¿Cierto? Muy bien. Pero ¿qué pasa si yo tengo acá otro átomo de agua? Perdón, otra molécula de agua. ¿Sí? Otra moleculita de agua. Mire, y entre esta molécula y esta molécula se va a formar un enlace. ¿Sí? Miren, chicos, ¿eh? ¿Y cómo se forma un enlace? De la siguiente manera. Miren, vamos a dibujar otra por acá. Ahí está, tenemos otra molécula de agua. El oxígeno es electronegativo y el hidrógeno es electropositivo. El oxígeno electronegativo, el hidrógeno electropositivo. Miren, negativo, positivo, acá se forma un enlace. ¿Sí? Este enlace de acá se llama enlace intermolecular. ¿Por qué es intermolecular? Porque es el encargado, ¿sí?, de unir a moléculas. El otro es encargado de unir a átomos. ¿Sí? Y de estos enlaces intermoleculares es que depende la elasticidad de los materiales. ¿Sí? Entonces, el enlace intermolecular entre dos moléculas de aluminio van a ser distintas entre dos moléculas de cobre. Va a ser distintas entre dos moléculas de acero. ¿Sí? La fuerza que hay, ¿sí?, la fuerza que hay en esos enlaces va a ser distinta para cada uno de los materiales. ¿Sí? Para algunos será más resistente, para otros será más débil. ¿Sí? Y mientras más débil sea, el material será menos elástico. Y mientras más fuerte sea, el material será más. ¿Se entiende? Entonces, chicos, miren, acá tenemos una molécula, por ejemplo, acá hay un átomo, perdón, una molécula, acá está representada por otra molécula, o sea, este círculo me va a representar una molécula. No importa de qué material. Y aquí de otra molécula del mismo material. Entre estas dos moléculas se va a formar un enlace. Esta representación gráfica a través de un resorte, ¿sí? No vayan a pensar que hay resortes, no hay nada.
¿sí? Entre moléculas no hay nada. Esos enlaces son campos electromagnéticos. Los que han llevado electromagnetismo ya saben que es un campo electromagnético. Bien, para los que no han llevado lo voy a explicar. Miren, chicos, les voy a explicar el campo magnético. ¿Sí? ¿Ustedes han jugado con imanes? Sí, ¿verdad? Muy bien, tú coges, vamos a imaginar que acá tenemos un clavito y tú traes tu imán y tú lo acercas al clavito. Conforme tú lo acercas al clavito, el clavito empieza a bailar, ¿sí? Y no sabes quién lo está haciendo bailar, ¿verdad? Hasta que lo acercas más y ¿qué hace el clavito? ¡Pum! Se levita. Por arte de magia ha vencido la fuerza de la gravedad y se ha pegado en el imán. Y tú dices, pero ¿qué fuerza lo atrajo? Porque entre el imán y el clavito no hay nada. Yo paso mi mano y no hay ninguna fuerza y no hay ningún resortito, nada, nada. Pero sí existe esa fuerza. Si no, ¿cómo el imán subió? Hay una fuerza ahí. ¿Sí? ¿Se entiende? Así también es en las moléculas. Entre molécula y molécula hay esos campos como en los imanes, igualito. ¿Sí? Entonces, si tú tienes un imán más grande, pues hay más fuerza. Si un imán más chiquito, fuerza. En las moléculas de los materiales ocurre lo mismo. Por eso es que los científicos lo representan a través de un resorte. Para imaginarse que esto se puede modificar. ¿Sí? Entonces, yo cojo estas dos moléculas y los puedo acercar. ¿Sí? O los puedo estirar. Y ese grado que me permite para acercarlo y para estirarlo, eso da la propiedad de la elasticidad de los materiales. ¿Entienden? Entonces, cuando los científicos estudian o los ingenieros estudian a nuevos materiales que van a desarrollar, por ejemplo, ¿qué nuevo material ustedes han visto en el campo de la ingeniería civil que se está desarrollando? Que ya se está en pruebas, se está probando. Es muy común. Y siempre lo han escuchado. ¿De acuerdo? A ver, los civiles. ¿Dónde están los civiles? Hay un material que dice que es menos pesado que el acero y resiste mucho más que el acero. Ya, bueno, hay la fibra de carbono. ¿Qué más? Escuchamos. El ladrillo lo colocan para los techos. Ah, ya, bueno. Sí, sí. Pero en cuestiones, claro, en cuestión de los metales, del acero, que reemplaza, que quieren reemplazar al acero. No, 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 hay investigaciones que están haciendo. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? Bueno, la fibra de carbono es una. La otra, ¿se acuerdan o no, chicos? Bueno, ese me fue el nombre en realidad. Pero yo sé que estaban investigando en un material que dicen que es menos pesado que el acero, pero mucho más resistente. ¿Sí? Tiene muchas mejores propiedades para la construcción que lo que lo tiene el acero. No me acuerdo, se me fue el nombre, pero durante la clase seguro lo voy a acordar. ¿Sí? El nombre exacto de este material. Entonces, ¿qué han hecho los ingenieros? Los ingenieros tienen que comprender cómo es que se comporta a nivel molecular, ¿sí? La materia para poder desarrollar nuevas materias, o sea, nuevos materiales. ¿Sí? Entonces, parte de acá, chicos, ¿sí? Yo quiero que entiendan ustedes que la elasticidad parte de los enlaces intermoleculares. Por ejemplo, en este caso, en esta figura, todos estos palitos que ustedes observan acá, en la vida real no creen que existen esos palitos. Esos palitos están representando a los campos electromagnéticos o fuerzas intermoleculares o también conocidas como fuerzas de Van der Waals. ¿Sí? Estos palitos, estas fuerzas intermoleculares, son las que le dan las propiedades a los materiales. Eso es lo que define si van a ser más elásticos o menos elásticos. ¿Entienden? Chicos, entonces va de ahí. Si alguien de repente como ingeniero quiere dedicarse al campo estructural, tiene que entender eso. ¿Sí? Tiene que entender a profundidad. Y estudian un curso que se llama Mecánica del Estado Sólido. ¿Ya? Muy bien. Miren, observemos acá. Esto está representado por moléculas, porque vamos a imaginar que sea cero. Una molécula de cero, otra molécula de cero, de cero, de cero. Y entre cada molécula hay uniones. Estos resortes que están acá representan las fuerzas intermoleculares. Y de estas fuerzas intermoleculares depende la elasticidad del acero. ¿Sí? Y el acero, ustedes han visto que hay un acero que es
un poco más, más elástico que otros, ¿sí? Y eso va a depender de la pureza del acero, o sea, de cuánto carbono van a arrojar, ¿sí? Porque al hierro lo mezclan con carbono para obtener el acero, ¿cierto? Entonces, miren, aquí es como se puede formar. Si yo le aplico fuerzas externas, este cubito de material es reducido, su tamaño, su geometría. Si yo retiro las fuerzas externas, regresa a su misma posición. ¿Qué ha experimentado el cuerpo? ¿Qué ha experimentado el material? Una deformación. En este caso, una deformación momentánea, ¿cierto? Momentánea, o sea, por un tiempo, hasta que la fuerza esté actuando sobre el cuerpo. Después dejará de actuar, ¿cierto? Muy bien, chicos. Ahí estamos. Entonces dice la elasticidad, el concepto dice, si un cuerpo sólido se somete a fuerzas que tienden a estirarlo, cortarlo o comprimirlo, su forma cambia. Si el cuerpo vuelve a su forma original cuando se elimina la fuerza, se dice que es elástico. Por ejemplo, aquí la persona está deformando un material, cuando él retira la fuerza va a regresar a su posición. Acá, por ejemplo, podemos ver a un gallito, ¿cierto? Que está sobre una cuerda. ¿Sí? Entonces, cuando el gallo muere, se retira de la cuerda tomará su forma original, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no ha pasado el límite elástico, lo que está diciendo aquí. Bien, chicos, dice, todos los cuerpos son elásticos hasta cierto límite de fuerza máxima, ¿cierto? Este límite se llama límite elástico, lo que lo dije anteriormente. Aquí viene la famosa ley de Hooke. ¿Qué postula Hooke, chicos? A ver, recuerden, ya que tienen el resorte. A ver, ¿quién me puede decir qué es aquí? ¿O qué es Hooke? Ya lo vieron ya en mecánica clásica. ¿Qué dice Hooke, chicos? A ver, ¿alguien me puede explicar? Un punto para su PC1. A ver, anímense. ¿Qué dice Hooke? ¿Saben qué es Hooke? No, Robert Hooke. El que estudió los resortes, ¿no? ¿No? No, no. Robin Hood, no. Robert Hooke. El señor Hooke. ¿Qué dijo? A ver, chicos. Recién llevamos mecánica clásica, hemos llegado el último laboratorio fue en el resorte, ¿verdad? ¿Recuerdan o no? Los que llevan civil. ¿Qué averiguaron ahí? Es la fuerza por lo que se forma por la fuerza, en lo que se forma de resorte, por multiplicado por la fuerza que ejerce. Ya, a ver. Puede estar por ahí la idea, pero a ver, organícelo mejor. ¿Qué esperan? ¿Ah? ¿Qué dice Hooke, chicos? A ver, el señor Hooke dice lo siguiente. Dice que la fuerza que tú le apliques a un resorte, ¿cierto? Que tú le apliques a un resorte, dice que es proporcional. ¿Qué significa proporcional? Es igual, ¿cierto? Es igual. ¿Sí? ¿Es igual a quién? Dice. Es igual a la constante del resorte, ¿sí? Por su deformación. O sea, por cuánto se deformó. Eso dice, ¿cierto? Incluso el señor Hooke hace su gráfica, ¿verdad? ¿Cómo es su gráfica? ¿Se acuerdan? Lineal. Es lineal. Muy bien, y ustedes encontraron la pendiente de esa línea y esa pendiente representaba ¿qué? La constante del resorte, ¿cierto? Entonces, miren, esto hizo Hooke. Hooke dijo, acá tenemos unas coordenadas donde en el eje Y lo vamos a poner a la fuerza que está en medio de newtons y en el eje X vamos a poner la deformación que puede estar en metros, ¿sí? Entonces Hooke dijo, si yo le aplico una fuerza F1 a un resorte, pues les tiraré un X1.
¿Sí? Por ejemplo, yo le aplico 100, lo estiro 1 centímetro. Vamos a poner valores. Si yo le aplico 100 newtons, lo estiro 1 centímetro. Vamos a imaginar. ¿Ya? 1 centímetro, que serían metros, 0.01, ¿verdad? Ahí está, 0.01 metro. Si yo le aplico 200 newtons, ¿cuánto le estiraré? ¿Cuánto? Otro centímetro más, ¿verdad? Que sería por acá 0.02. Si yo le aplico 300 newtons, ¿cuánto le estiraré? Le estiraré otro centímetro más. Miren, es proporcional. ¿Sí? 1 a 1. ¿Te das cuenta? O sea, quiere decir que si yo le aplico 350, bueno, hasta acá, 350, ¿verdad? ¿Cuánto le estiraré aquí? 0.035. ¿Te das cuenta? Eso dijo Hooke. De todo esto, ¿no? Sale acá una regla. ¿Sí? ¿Qué pasa si tú le sigues aplicando fuerza? ¿Se seguirá comportando así? No. Ya no, ¿verdad? Entonces va a llegar a un punto en que de repente esto se haga. Y por acá se rompe. ¿Te das cuenta? Esas pruebas hacen los ingenieros para ver la resistencia de los materiales. ¿Sí? Entonces, todo parte de la ley, chicos, y eso es lo que está ahí realizado. Sino que aquí entran ya otras palabritas que reemplazan a la que decía el señor Hooke, como por ejemplo la deformación relativa. Y la deformación relativa nos dice que la relación entre la variación de la longitud sobre la longitud del mismo cuerpo, ¿cierto? O sea, ¿cuánto se deformó? Yo tengo esa regla, por ejemplo, para que se entienda mejor. Tengo esta regla de 70 centímetros de largo, ¿sí? Si yo me meto una fuerza de tracción, ¿lo voy a estirar, sí o no? No, va a estirar 10 centímetros, pues no, estirar 0,01 milímetros. A 1 milímetro, imagínate que lo voy a estirar, ¿sí? Entonces, la deformación relativa va a ser ¿qué? La variación de esa longitud, ¿sí? O sea, la longitud final menos la inicial sobre su longitud original, ¿cierto? Muy bien. Y el esfuerzo nos dice que es la fuerza sobre el área, ¿sí? Ese esfuerzo, se dan cuenta que tiene la misma forma de una fórmula también de la física. ¿Se acuerdan de la presión? ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? Pues sobre área, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, aquí entran a tallar dos términos como ¿cierto? ¿Por qué área, chicos? Porque, por ejemplo, lo vamos a aplicar a una estructura o a un cuerpo que ya tenga esa área, como por ejemplo una columna, o una viga, por ejemplo, no sé, una barra de acero, qué sé. Entonces ya tienen una área determinada, y el cambio Hooke lo hace solamente para resortes. Pero ese mismo concepto que utiliza Hooke se va a aplicar para cualquier tipo de material. Profesor, también se puede aplicar para una columna, claro. Tienes una columna de 3 metros de alto. Te dice, ¿cuánto diámetro tiene la columna? Si sabes el diámetro, sabes el área. ¿Sí o no? Cuando tú aplicas esa fuerza sobre esa área, ¿qué vas a generar? Una deformación. ¿Cierto? ¿Se dan cuenta? Y eso pues se va a conocer como esfuerzo. El esfuerzo es la fuerza. Y cuando tú vas a comparar el esfuerzo con la deformación, da como resultado el módulo elástico. Ya lo vamos a ver más tarde. Bien, aquí está, miren chicos. Esta es la forma inicial de un cuerpo, en forma estructural. Cada bolita representa una molécula de esa, por ejemplo, esta regla, moléculas de aluminio. ¿Sí? Yo le aplico una fuerza y lo deformo. Miren, lo estoy deformando. Entonces, ¿qué quiere decir? Se dan cuenta que aquí, miren, estas fuerzas se han estirado más y las que están acá se han comprimido. Entonces, estas que están soportando fuerzas de ¿qué? De tensión. Y debajo están soportando fuerzas de compresión. Esto es donde ocurre en una viga. ¿Sí? Una columna solamente soporta fuerzas de ¿qué? De compresión. Pero una viga, ¿qué tipo de fuerza soporta? ¿Qué será? Imagínate que es una viga. Flexión, ¿cierto? Soporta dos. Por la parte inferior, ¿qué serían? Fuerzas de tensión. Por inferior, tensión. Y superior,
Por encima, compresión. ¿De acuerdo? Soporta las dos. Entonces el ingeniero tiene que trabajar o lidiar con esos dos tipos de fuerzas. En cambio, una, no solamente una, y un sismo. Hay fuerzas cortantes. ¿Sí? Porque los sismos se mueven así, no se mueven de arriba para abajo. ¿Sí? Se mueven. ¿Se cuenta? Entonces, ¿qué hacen? Quieren romper a la realidad. Es como si alguien viene y le quiere dar un machetazo acá. Eso es lo que hacen los sismos. ¿Listo, chicos? Entonces, bien, se aplica acá la fuerza, deforma la estructura, se quita la fuerza y regresa a su forma inicial. Esto se puede estudiar con Q. ¿Sí? Esto se puede estudiar con la ley de, ¿cierto? La cantidad que se deforme va a depender de la fuerza que la apliques. ¿Sí? Por cada unidad de fuerza que la aplicas, va a aumentar en una unidad de deformación. ¿Hasta dónde? Hasta su límite elástico. ¿Sí? Y de ahí para adelante ya no. ¿Cierto? Ya no aplica Hooke. Bien. Aquí. Esta curva es muy importante. ¿Sí? Esto es muy importante. Este es el resumen de lo que es el tema. Desde aquí hasta el punto A se llama región elástica. ¿Por qué región elástica? Porque aquí se estudia por la ley de Hooke. ¿Sí? Aquí quiere decir que aquí hay retorno, ¿no es cierto? Si tú lo llevas a un estrés al material, lo sometes a una fuerza, lo deformas hasta este punto. Si tú retiras la fuerza acá, él regresa a su estado original. Pero ¿qué va a pasar si tú le sigues aplicando fuerza? Acá está el esfuerzo, ¿no es cierto? Le sigues aplicando más fuerza, ¿qué va a pasar? Lo vas a deformar mayor, ¿sí? Su deformación va a ser más grande y llega a un punto en que se va a romper. En esta zona de acá, chicos, se llama ya el límite inelástico o región inelástica, o también se conoce como región plástica. ¿Sí? Quiere decir que cuando ya el cuerpo está en ese punto, ya se ha dañado, ya no va a regresar a su posición original o a su forma original. Entonces, chicos, cuando ustedes van a hacer esa comparación entre el esfuerzo y la deformación, da como resultado el módulo de elasticidad. ¿Sí? Y ahí aparece el señor Young, ¿no? O más conocido como Young, ¿cierto? El módulo de Young. Chicos, entonces ya saben, jóvenes, el módulo de elasticidad ¿de quién proviene? Viene de la división entre quién? Entre el esfuerzo y la deformación. ¿Y el esfuerzo qué era? ¿Qué era el esfuerzo? Lo vimos. La fuerza sobre el área. ¿Cierto? Excelente. ¿Cierto? Y la deformación, ya saben, pues, ¿cierto? Bien, aquí están los tipos de esfuerzos. Chicos, un esfuerzo no es lo mismo que fuerza. Confundan, ¿ah? Porque el esfuerzo queda en la fuerza que se aplica a una determinada área. ¿Sí? No se confundan, ¿verdad? Mire, tipo de esfuerzos. Esfuerzo de volumen, esfuerzo de tensión y esfuerzo de fuerza. Vamos a explicarlo cada uno de ellos. ¿Qué pasaría si tú te vas al mar y te introduces a 50 metros de profundidad? ¿Irás teniendo el nuevo volumen? No, te va a comprimir, ¿cierto? ¿Sí? Afuera de repente, vamos a imaginar que tenías 0,3 metros cúbicos de volumen. Dentro del agua, a 50 metros de profundidad, ¿qué está actuando sobre tu cuerpo? La presión. Esa presión por cada área de tu cuerpo ¿nace quién? No, ¿quién nace? Esa presión, ¿la presión qué es? ¿Una fuerza? Esa presión sobre tu cuerpo genera un esfuerzo, ¿cierto? Y ese esfuerzo hace que tú lo muevas, ¿cierto? Todo está obviamente afectando. Eso se llama esfuerzo de movimiento. Bien, el esfuerzo de tensión, solamente la tensión se produce o se genera para los cables, ¿cierto? Y cuando se generan fuerzas de adentro hacia afuera, como por ejemplo en esta regla, cuando yo tiro hacia afuera, estoy generando tensión. Y la tensión también deforma los cuerpos. Imagínate, ¿cuánto se estirarán estos cables cuando pase por aquí un tráiler de 80 toneladas? Cuando los ingenieros hacen estos puentes, ellos obviamente lo diseñan de acuerdo a la capacidad de carga que va a soportar el puente. ¿Sí? Dicen, ¿cuántos vehículos quieres que pasen por ahí al mismo tiempo? Quiero que pasen 2 trailers de 80 toneladas.
Entonces, allá hay que ponerle tanto número de cables y esos cables deben soportar un esfuerzo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, de acuerdo a eso, lo van a diseñar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, te pueden preguntar, ¿no? ¿Cuánto se estira cada cable cuando pasa un vehículo de 80 toneladas? ¿Se estirarán los cables? Claro, sí, pero ese estiramiento que se da dentro del límite, ¿sí? No quiero que se estiren y se deformen y se queden deformados. Pues ya no serviría. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Y el límite y el esfuerzo de corte, ese es cuando tú, por ejemplo, aplicas una fuerza que es en forma perpendicular a la forma del cuerpo, ¿cierto? Bueno, ustedes, a ver, no hay por acá un libro gordo para enseñarlos, imagínense acá que hay un libro gordo. Si yo le aplico una fuerza paralela a la tapa del libro, el libro se va a deformar. Eso se llama fuerza de corte, esfuerzo de corte. ¿Entienden? ¿Eso dónde ocurre? En los terremotos, en las columnas. ¿Por qué? Porque le pegan de costado, no de arriba hacia abajo, sino de costado. ¿Sí? Y eso. Por eso que refiero lo que es columna con respecto a lo que está hablando. Ah, los aisladores sísmicos. Ah, y también, claro, sí, eso para contrarrestar esas fuerzas de corte. ¿Sí? La fuerza de corte es como, por ejemplo, yo vengo y le doy una patada acá a esta estructura. Sí. Ahí está resistiendo la fuerza de corte. Y producto de esa fuerza, esto se deforma. Pero si la fuerza es tan grande, lo voy a deformar y lo voy a dejar achatar. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Pasó el límite elástico. ¿Perfecto, chicos? Ese es un esfuerzo. Una tijera, por ejemplo. Imagínate tú con la tijera estás empezando a cortar un jeve. ¿Sí? Antes que le empieces a hacer daño al jeve, a cortarlo, el jeve primero se deforma, ¿no es cierto? Si tú retiras la fuerza de la tijera, el jeve regresa a su posición original. ¿Sí? Pero si tú ya le aplicaste más fuerza, ¿qué va a pasar? Le cortaste al jeve, ya se deformó permanentemente. Ya estamos fuera del límite. ¿Entiendes? Ustedes, los ingenieros civiles, oyen el límite elástico. No quiere que ninguna estructura pase. ¿Por qué? Porque es la reputación de ustedes, ¿verdad? Muy bien. Acá están las fuerzas de tensión, comprensión y corte o cizallamiento. ¿No? Acá he puesto algunos ejemplos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá es de corte, pandeo también se conoce. Esta cuenta son las mismas, ¿cierto? Son fuerzas cortantes, ¿no? Son obviamente perpendiculares a lo que es la estructura. Y esta es paralela, la fuerza de compresión. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces existe también otra que es de tensión. Tensión es hacia afuera. No tengo ningún ejemplo ahí para ponerlo de tensión, pero podría haber puesto el cable de puente, ¿cierto? Que ya ustedes saben ahí que se genera una fuerza de tensión. Entonces, tensión es lo mismo que tracción. Entonces, compresión es hacia adentro, ¿cierto? Comprimir. Y cortante es perpendicular. ¿Sí? Perpendicular. Bien. Ahí está el módulo de Young, de Young. El módulo de Young, chicos, es muy estudiado por los ingenieros. ¿Por qué? Porque así como ustedes, por ejemplo, dicen, cada resorte tiene su constante, cada material tiene su módulo de Young. ¿Sí? Y el módulo de Young, ¿qué me indica? La resistencia que tiene un material hacia la deformación. ¿Sí? Eso es el módulo de Young. Quiero ponerle nota, dice, apliquemos sobre una barra fuerzas de tensión de igual magnitud, pero en direcciones opuestas. ¿Cómo se muestra en la figura? Bueno, tienes acá un cuerpo y le aplicas una fuerza hacia afuera y la otra hacia afuera, o sea, hacia así, estás generando fuerzas de tensión, ¿sí? De tensión. Acá está el módulo de tensión, ¿cierto? Muy bien, pues, tú sabes que el esfuerzo se representa por esta sigma. Si de repente ustedes llaman problemas, van a encontrar el sigma, ya no como esfuerzo, sino como sigma, ya saben que se llama esfuerzo, es la fuerza sobre el área. Y la deformación, que es la variación de la longitud sobre la longitud inicial del cuerpo. Si su deformación es de vamos a imaginar que tiene 70, lo deforma 1 centímetro. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? La longitud final, que sería 71, menos la inicial, que sería 70, sobre la inicial, que sería 70. Eso es la deformación. Y cuando yo divido el esfuerzo sobre la deformación, el esfuerzo de deformación, me da el módulo de elasticidad. En este caso, ese módulo de elasticidad se llama módulo de Young. ¿Sí? Y ese módulo de Young o de Young
es muy estudiado por todos los ingenieros, tanto civiles como industriales, mecánicos, ¿cierto? Lo estudian mucho para saber cuánto va a resistir el material con el que están trabajando. ¿Sí? ¿Cuánto va a resistir para qué? Para fuerzas de tensión, para fuerzas de compresión, para fuerzas de corte. Yo te pregunto, ¿el concreto resistirá la misma fuerza de compresión que de tensión? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, ¿verdad? El concreto es bueno resistiendo fuerzas de qué tipo? De compresión. Pero si yo al concreto le hago una fuerza de cizallamiento, de corte, se rompe como un, ¿como qué? Como una galleta, ¿no es cierto? Excelente, mira, se rompe como una galleta. ¿Por qué? Porque él está hecho para soportar fuerzas de compresión, pero cuando le generas fuerzas de corte, ¿cierto? O de tracción o de tensión, se rompe como una galleta. Entonces, eso es muy importante que ustedes lo entiendan. No todos los materiales son buenos para resistir los tipos de fuerzas que se le aplican. Que dijo que estaba reemplazando el acero, no es el bambú. No. Ese es como un material, de nuevo, sí, usa la IA. ¿No? Están autorizados en sacar solar. ¿Qué se llama? Polimeros reforzados con fibra. Polimeros. Es un polímero, pero tiene su nombre. Reforzado con Polímero. Sí, pero tiene su nombre. Perfecto. Pero el bambú dice que también es bueno. Sí, claro, pero eso es natural. Pero el bambú es más natural. Sí, es muy bueno. Pero tiene su nombre, no me acuerdo. Bien, chicos. Entonces, miren, observen. Tienen este cuerpo con una cierta longitud, con una cierta área, le aplicas unas fuerzas externas hacia afuera, con fuerzas de tensión. Lo vas a deformar. Este material va a resistir esa deformación dependiendo de sus propiedades de elasticidad. ¿Quién le da las propiedades de elasticidad? Las fuerzas intermoleculares. ¿Sí? No es lo mismo una barra de acero que una de cobre, que una de concreto. Son distintos. ¿Quién lo hace distinto? Su estructura molecular. No se olvide. Entonces, chicos, si alguien me pregunta, ¿qué es el módulo de Young? ¿Qué van a decir ustedes? Muy bien, excelente, ¿no? Imagínate que viene tu sobrinito y te dice, este tío, tú que eres ingeniero, tú que estudias ingeniería, yo he leído ahí un módulo de Young. ¿Qué significa? ¿Cómo le explicarías a un niño? Porque si tú le dices, no, la relación entre esfuerzo y deformación, pues si no, bueno, ¿no? Se va a quedar igual, ¿cierto? De sorprendido. ¿Qué harías saber? Como ingeniero, ¿cómo lo explicarías? Que a mayor fuerza sobre un objeto va a haber una mayor deformación. ¿Qué le dices? ¿Qué le dirías a tu hermanito, a tu sobrinito, al niño pequeño? Le dirías que se van tres juguetes, ¿verdad? ¿Sí o no? Los niños tienen plastilinas, gemes, pelotitas, ¿no? Y ahí le vas a enseñar, ¿cierto? Cuando tú aplicas una fuerza, Claro, entonces tú le dices, a ver, estira este jevecito, ¿no? ¿Te das cuenta? Lo suelta, regresa. Ahora trae tu plastilina. Aplica la misma fuerza, se deformó la bolita. Regresa a ser bolita y algo. ¿Cierto? Entonces le empiezas a explicar así. Eso es como ustedes tienen que aprender. Y ahí no se van a olvidar nunca. ¿Sí? Porque la fórmula se van a olvidar. ¿Sí? De acá pasa otro ciclo y te preguntan, ¿cuál es la fórmula de Jung? El asunto es que ustedes entiendan qué significa. ¿Sí? Entonces, lo que dijo su compañero, ¿cómo lo traduciría? Yo quiero esa traducción. Dice que el modo de Young está representado por una Y, es la relación que hay entre el esfuerzo y la deformación. Miren, esta es la ley de Hooke, sigue siendo. ¿Sí? Sigue siendo. Jung ya le dio un toque más ingenieril, pero la física nace ahí en Hooke.
Entonces, ¿cómo explicarías? Es la relación que hay a la cantidad de fuerza que le aplico a un cuerpo y que tanto se deforma. Y que vuelva a su estado original. Eso es el cuento. ¿Sí? Si yo tengo un cuerpito y le aplico una fuerza X, se deformó X. Yo tengo otro cuerpito, le aplico la misma fuerza X, pero ya no se deformó X, sino se deformó Y. Y es más grande que X. Quiere decir que el que se deformó más tiene mayor elasticidad. ¿Sí? Estamos hablando dentro del límite elástico. Si yo tengo esta barra, alucina que tengo 3 barritas del mismo tamaño, ¿sí? Una es de aluminio, la otra de acero y la otra de cobre. Le aplico la misma fuerza, no te voy a decir cuánto, pero le aplico la misma fuerza. Y al aluminio le estiré medio centímetro, al acero 1 centímetro y al cobre 2 centímetros. ¿Cómo será su módulo de Young de cada uno? Es distinto. ¿De quién es mayor? Solo te doy para este ejemplo. De ahí no vamos a ver a las tablas. A este lo estiré 1, ¿no? Medio dije, ¿no? Al aluminio medio, al cobre 1 y al acero 2. Sí, ¿de quién es más grande su módulo de Young? Del acero. ¿Por qué? Porque se dejó de formar más alto y volvió a su estado original. O sea que es más elástico, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ese es el módulo de Young. Ya. Eso es. Cuanto más resiste a deformarse y regresa a su valor original, quiere decir que es más elástico. Y ese parámetro, esa diferencia, ¿quién lo estudia? El módulo. Sí, porque ahí está la relación. Pues. Es el esfuerzo que tú le aplicas a un cuerpo sobre la deformación que le causas. ¿No es cierto? Si yo lo aplico más grande el esfuerzo, la deformación más pequeña, con el módulo de Young. Miren a la relación, ¿no? Quiere decir que la deformación es inversamente proporcional con el módulo de Young. El módulo de Young es un número. ¿Sí? Recuerden. Si la deformación es mayor, el módulo de Young es más pequeño. Si la deformación es menor, el módulo de Young es más grande. ¿Se entiende o no? Cuando tienes un esfuerzo constante. ¿Sí? Vamos al sentido contrario. Si yo quiero lograr la misma deformación, ¿quién tiene que variar para tener el mismo módulo de Young? El esfuerzo. Más esfuerzo, ¿cierto? Mayor número de Young. Menos esfuerzo, menor número. Ojo, esta ecuación hay que saberlo tratar. ¿Sí? ¿Para qué? Para que cuando yo use los problemas, sepa que los resultados que estoy obteniendo son coherentes con lo que dice la teoría. ¿Sí? Chicos, les voy a dar un consejo. La física no es matemática. Muchos se confunden que piensan que la física es matemática. No. La física es una ciencia que estudia el comportamiento de la naturaleza. La matemática es la herramienta que utiliza la física. ¿Sí? Ustedes no van a pensar que estudiar física es practicar problemas como loco. No, eso no es física. Física es leer, comprender los conceptos, comprender cómo se comporta la naturaleza. Eso es física. La matemática es una herramienta. Es como, por ejemplo, para un agricultor, ¿no? El agricultor, el tractor, ¿qué será para el agricultor? Una herramienta. ¿Sí? Pero es quien conoce el manejo de la tierra, ¿quién? El agricultor. El agricultor sabe cuánto abono hay que ponerlo, los surcos de qué dimensiones hay que hacerlo, ¿sí? De qué profundidad, qué tipo de suelo es, cuánta agua necesita. Eso lo sabe el agricultor. El agricultor es como el físico. ¿Sí? Y el tractor es la matemática. ¿Sí? Si yo le doy el tractor a un carpintero, estoy dándolo a un profesional equivocado, ¿no es cierto? ¿Sí? Él sabe de clavos, de madera, de todo eso. Lo que no sabe el agricultor. Por eso, chicos, la física no es matemática, no se confundan. La física hay que leer, la física hay que entender los conceptos. Cada palabrita nueva que vean en la física, apúntalo en su cuaderno para que lo vean. A ver, ¿qué es esfuerzo? ¿Qué es esfuerzo? Fuerza sobre área. La fuerza sobre área. ¿Qué es la deformación? A ver, la caseta. ¿Te das cuenta? Tú, el módulo de Young, ¿qué es, hijo? Para subir
¿No se acuerdan? Ahí, fuerza por longitud iniciales por extremos y medios. Ah, claro, sí. Tiene de acá, pues sí. De esta con esta. ¿Ya? Bien. Pero tú te acuerdas de acá nomás. Bueno, esto sirve cuando no te dan esfuerzos ni de formación, pero sí te dan longitud, te dan fuerzas. ¿Cierto? ¿Entienden? Bien. Aquí está, chicos. Miren, estos se llaman probetas. Van a hacer estos experimentos los civiles cuando lleven el curso de elasticidad y resistencia de materiales, que llevan el 5, ¿no? Sí, ahí van a irse al laboratorio a hacer estas pruebas. ¿Sí? Estos se llaman probetas que son de acero. Ya vamos a ver videos. Le meten una máquina con fuerzas de compresión, bueno, en este caso de tracción al concreto, le meten compresión hasta que la revientan, ¿cierto? Pues así se comporta. Miren, chicos. Aquí la probeta está normal hasta este punto. Miren este menisco de acá, ¿cierto? Este se llama el límite de proporcionalidad, ¿cierto? Hasta acá funciona la ley de Hooke, ¿sí? Entonces de aquí miren cómo se empieza a deformar. Aquí ya va cambiando, ¿qué? Acá, esto tiene su nombre, se llama constricción, no sé qué se llama acá, esta deformación que ocurre acá en el metal. Ahí es donde empieza ya las fuerzas intermoleculares empiezan a ceder. O sea, los campos electromagnéticos se debilitan tanto por fuerza en este caso, que ya se separan unos de otros. O sea, mejor dicho, esa fuerza disminuye tanto, ¿sí? Que va a ceder en el material, causándole una deformación permanente y luego, si sigues aplicando más, la ruptura. ¿Sí? Y no solamente ese tipo de deformaciones se provocan por fuerzas, sino también por calor. ¿Sí? ¿Ustedes han visto cómo los materiales se alargan cuando lo calientas? Claro, ahí no estás aplicando fuerza. Pero ¿quién está haciendo las veces de la fuerza? La energía térmica, ¿sí? El calor, la variación de la temperatura. Ya vamos a ver cuando veamos la termodinámica y lo vamos a comparar con eso. ¿Cierto? Bien, chicos. Miren para distintos materiales, ¿no? Por ejemplo, acá dice para el aluminio, en diferentes códigos, o sea, son las purezas, ¿no? Aluminio tanto, el cobre, miren, el acero resiste más, acero, el latón, miren cómo el latón se deforma bastante también, ¿cierto? Resiste, obviamente, esas fuerzas, esos esfuerzos, ¿no? Y el acero 8650, ¿verdad? El vidrio, por ejemplo, ¿cómo sería? A ver, les causa curiosidad. Y ustedes tienen las coordenadas. ¿Cómo era? ¿Quién va acá? ¿Quién va acá? El esfuerzo. ¿Y el esfuerzo con qué se representa? Con una sigma. ¿Y acá quién va? La deformación con una éxito. Entonces, miren, el aluminio puede ser así. El aluminio puede resistir deformación así y ¡pum! Acá nomás se rompe. ¿Sí? Esto ya no va a deformar permanentemente, ¿verdad? Es casi automático. O sea, se deforma, obviamente, hasta que llega a su límite elástico y cuando ya está en el límite elástico, un poquito más se revienta. Así se comporta el vidrio. ¿Sí? Pero un gel, por ejemplo, ¿ustedes conocen los geles? Sí, son dos ligas, ¿cierto? ¿Cómo sería? Pues esto resiste bastante, de repente va recto así, por acá ya llega una deformación, sigues estirando, depende de la calidad del gel, y llega un momento que por acá recién se rompe. Mira la comparación del vidrio. ¿Te das cuenta? ¿Sí? ¿Te das cuenta que hay unos aceros? El acero, por ejemplo, para la construcción, ¿se pueden doblar los aceros? Sí, ¿verdad? Para que hagan las patas para zapatos, todo eso lo doblan, ¿no es cierto? Y normal, no se rompe, ¿sí o no? Ya, pero anda, tráete un clavo de acero y empieza a clavar ahí en el cemento. Y en un momento que ¡pum! Revienta, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? ¿Quién es más elástico? El fierro que utilizaron para las columnas, que es el que te vendieron como clavito. ¿Y qué le hace diferente? Los enlaces intermoleculares. ¿Por qué? Porque al uno le pusieron más átomos de carbono que al otro. ¿Sí? O sea, le dopan, eso se llama el dopado de los metales. O sea, el acero se dopa con moléculas de carbono. Eso es como lo estuvieras echando cuando le pones tu sal a tu sopa. Sí, esa sal que se pone son los átomos de carbono a toda esa masa de aluminio, perdón, de acero. En la industria disuelven el hierro y le ponen su condimento. Ese condimento que le ponen son átomos de carbono. ¿Para qué?
para darle la rigidez o la elasticidad al acero de acuerdo a las necesidades que van a requerir tanto en el campo de la ingeniería civil como de la cuenta. Y de ahí proviene su elasticidad, de ahí proviene su dureza, su maleabilidad, su ductibilidad y todas las propiedades que tienen los demás. Bien, chicos, nos quedamos ahí. Nos falta ya casi nada. Ahora vamos a ver un par de videos y hacemos los pruebas. ¿Ya? ¿Lista? No, yo no voy a modificar. Doña Marina. Sí, de acá hasta...